Saludos a todos los que nos escuchan desde YouTube. Pues bueno, más que nada, hay que comenzar con una presentación. Soy Deltayus, realmente me llamo Cristian Agurto, soy maestro en Derecho y Ciencias Penales. Y estoy iniciando este proyecto de podcast que pienso mantener el año, tratando de publicar cada 15 días. Así que dentro de mis propias experiencias como abogado y por medio del estudio, quiero traer el mundo del derecho a las demás personas. Espero les vaya gustando y que en los comentarios me digan qué temas les interesan. Eso me ayudará mucho. Así que primero vamos a comenzar con la víctima. Este podcast es sobre hablar sobre los derechos de la víctima. Primero vamos a tener en esta parte únicamente lo que sería una introducción breve sobre lo que pasa con la víctima. ¿Qué pasa con la víctima? Estamos en un medio de transición, así que comencemos con el pasado. Antiguamente, en el sistema anterior de justicia penal, el cual ahora se conoce como sistema escrito o sistema inquisitivo, claro, hablamos aquí de México, uno se preguntaría, ¿qué papel jugaba la víctima en todo esto? Bueno, realmente la víctima no era parte del proceso, por muy raro que suene en algo de materia penal, porque estamos hablando de los delitos, de gente que son víctimas de delitos, que sufren agresiones por parte de otras personas. Y decir, no son parte del proceso es algo tal vez ilógico, tal vez descabellado diría uno, pero no es así. La situación es muy sencilla. En estos casos, bueno, antiguamente no era parte porque estaba el Ministerio Público representándolo, porque no se ofendía a la víctima, se ofendía al Estado, que era el que estaba totalmente empoderado, y se ofendía por los conflictos que se generaban entre los particulares. Entonces es el Estado el que interviene, no la víctima. No es que hayas matado, sino es que rompiste la regla de matar. No es que hayas robado, es que rompiste la regla de no robar. Y el Estado no le gusta eso. Por eso, empoderó a la gente del Ministerio Público para resolver todos estos conflictos. Claro, sabemos que eso generó muchos problemas. Dejó mayor nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando un Estado se empodera más, se vuelve más inquisitivo. Pero cuando el Estado deja sus facultades y empodera a los civiles, se vuelve un Estado mayormente democrático. Pero bueno, tenemos que también entender otra cosa. Ahora con el nuevo sistema, no solamente vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales un apartado de derechos de las víctimas, cosa que no pasaba antes, pero a eso iremos más adelante. La política del Estado actual es proteger a la víctima, pero ¿cómo podemos proteger a la víctima? Tenemos que entender primero que para que alguien sea víctima debe de estar en un estado de vulnerabilidad, en un estado donde el agresor pueda cometer el delito sobre la víctima. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de cuando uno comete ciertos delitos y no recibe castigo porque no están legislados, porque para castigar hay que legislar. No es solamente que se castigue, sí, pero ¿qué es lo que vamos a castigar? Es la pregunta. Entonces, entre más vulnerables de un grupo social o una persona, mayormente podrá sufrir un delito. Por eso vemos que se está dando mucha protección a los niños, a las mujeres y a la gente de la tercera edad, porque son grupos vulnerables. También los grupos indígenas se van ingresando. ¿Por qué? Porque son grupos vulnerables y hay que darles más derecho para poder equilibrar los conflictos. Y hablando del conflicto, tenemos que entender algo. Para que realmente exista una buena justicia, necesitamos que todas las partes que integren el conflicto y sus medios de resolución estén igualmente emparejadas. Y vamos a hablar del emparejamiento, de que todas tengan el mismo nivel de acción y mismas facultades. Si bien esto no es de derecho, una cosa que cualquier persona que juegue videojuegos saben que el emparejamiento correcto es donde ambos bandos tienen el 50% de ganar. Así que vamos a buscar que sean iguales, que no porque tenga más derechos el imputado, pues pueda subyugar a la víctima, o porque el Estado está totalmente empoderado, pueda subyugar al imputado. No, tenemos que buscar uno donde los tres estén a la par y los tres puedan prevalecer sus derechos, claro, cuando la razón les asista. Ahora bien, ¿qué pasa con la víctima?
En México vamos a hablar que cuando una víctima sufre un delito, no solamente tiene el sufrimiento del delito, sino vamos a ver que va a haber una doble victimización en el sentido del viejo sistema. ¿Por qué? Porque la gente que asistía a denunciar muchas veces decía, ¿para qué lo hago si no me resuelven mis problemas? Si iban insatisfechas. ¿Para qué lo hago si es muy tardado? Va a ser tardadísimo, o sea, pierdo el interés. O 3, me salió más caro, no conseguí nada, el tipo se fue y pues yo gasté muchísimo dinero con abogados, con pruebas, para que pues no se pudo porque pues no me asistió a la razón o porque simplemente no tenía los derechos suficientes para hacerlo. Y eso es lo que pasaba antes. Por eso, aunque se le atendiera a la víctima totalmente, había casos en los que la víctima se iba a sentir que no la atendieron. ¿Por qué? Porque no le resolvieron su problema. Aquí lo que hablamos es buscar soluciones. Y si vamos a hablar de soluciones, les voy a comentar. Claro, estos son situaciones extrajudiciales. Y por extrajudiciales me refiero a cosas que se resolvían fuera del juzgado, que son siempre los tratos. Como buen abogado practicante, no nos vamos a hacer tontos. Todos tenemos que arreglar a veces las cosas fuera del juzgado. Y no hablo de corrupción. Pero hay un momento que dice, ¿sabes qué? No vamos a resolver esto en un juicio. Vamos víctima, vamos agresor. Su problema no es grave, le rompiste una ventana, le tiraste una pared, le chocaste el coche. E incluso a veces hablamos de la muerte, hablamos cuando son cosas accidentales, claro. Entonces, pues la víctima lo único que quiere es que se le repare el daño y ya, y muere. No necesito ir a perder mi tiempo al juzgado, no necesito gastar más, solamente quiero mi reparación del daño. Y aquí es cuando pues nosotros decimos, ok, retiras la denuncia, yo te pago y se acabó el conflicto. Claro, eso era antes. Y ahora en el nuevo sistema nos da todas las facultades para que todo durante el proceso se pueda hacer dicha reparación del daño y aquí se acabó el proceso. Por eso actualmente no se llega tanto a sentencias porque ya se buscan medios alternos para solucionar, pero eso lo vamos a hablar en otro podcast. Continuando con la introducción de los derechos de la víctima, vamos a hablar de el cambio que hay entre el modelo antiguo, que es el juicio escrito, y el modelo oral. Aquí vamos a ver que ya hay un empoderamiento, y por empoderamiento hablamos de que a la víctima y al imputado se les ha dado mayores derechos, se les ha hecho parte del procedimiento, e incluso podemos ver que la víctima ya puede hacer la acusación directamente ante el juez, ya puede acusar, cosa que en el proceso anterior era facultad única del agente del ministerio. Ok, entonces este nuevo sistema de derecho también vamos a notar otra cosa, que no va a proteger únicamente a las víctimas que sufren agresiones por parte de otros individuos. También va a proteger a las víctimas que son por parte de derechos humanos, que se les violenta sus derechos humanos. Lo cual es algo agradable de ver, porque ya aquí el que puede violentar principalmente los derechos humanos es el Estado. Así que le da más herramientas a la gente para poder luchar por sus derechos. Y eso es algo progresista, es algo bueno. Vamos a cambiar de todo el mundo es culpable, vamos a cambiar de que todo tiene que ser como dice el Estado, sino vamos a poner a todos iguales. Aquí todos podemos ser igual de responsables. Y digo podemos, porque siempre se tiene que demostrar si somos o no los responsables. Tenemos este cambio de que ahora en el nuevo sistema, en los juicios orales, la víctima no solamente va a estar representada por el agente del Ministerio Público, ya puede nombrar un asesor jurídico, cosa que en el viejo sistema el mismo asesor jurídico era el agente del Ministerio Público. Pero también vamos a ver que no solamente están sus derechos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que vamos a analizar en el siguiente podcast, sino que también sus derechos se van a encontrar protegidos en la Ley de Atención a Víctimas. Si me equivoco, después lo corrijo. Para concluir este breve podcast, porque no quiero extenderme con el tema, y que podamos pasar en el siguiente podcast hablando únicamente de los derechos que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para esta conclusión se puede decir que hemos tenido un avance de un sistema inquisitivo donde el Estado mandaba y tenía todo el poder para imponer sus normas y
decir tú eres culpable y tú eres la víctima, pero ¿sabes qué? No, tú no eres la víctima, yo soy el que tiene el reflector, yo soy niño pequeño que necesita ya la atención. Sí, te pegaron, pero realmente yo estoy ofendido porque te pegaron. La ofensa fue a mí, no a ti. Entonces, ahí vemos que eso era un estado inquisitor, hasta parecía un niño pequeño, alguien sentido, no sé cómo describirlo. Sin embargo, ahora es, espérate, Estado, yo soy el que le pegaron, yo soy el ofendido, y asisto a ti para que me ayudes a resolver mi conflicto ante el juzgado. Así que, para terminar, tenemos que entender algo. Para que haya un buen sistema de justicia, y digamos, se aplicó justicia, es una norma muy sencilla. Entre más, no sé, apeguemos al derecho, mayor se puede decir que se aplicó justicia. Pero bueno, es todo por el momento en esta breve explicación del derecho de la víctima. Estoy tratando de hacerlo entendible para todos y vamos a hacerlo algo a gusto, vamos a hacerlo divertido. Espero que te vaya gustando, que este podcast lo puedas descargar, lo puedas ir escuchando mientras manejas, mientras te bañas o haces otra cosa. Por eso te invito a suscribirte al canal, a donde seguiré subiendo mayormente podcasts. También posiblemente después suba videos, pero eso lo veremos en otro momento. Así que te invito a suscribirte, darle like o dislike y de regalarme un comentario diciéndome si alguna vez has sido víctima de algún delito y quién sabe, podría asesorarte. Te invito a dejar tu comentario y nos vemos en el siguiente podcast. Espero te haya gustado todo y estamos en contacto. Hasta luego.